Hola. ¿Aló? Perfecto. ¿Me escuchan? ¿Sí, Quique? Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Perfecto. Entonces quiere decir que me están escuchando todos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo especial desde Lima, Perú, en una tarde soleada y temperada, a todas las personas que nos acompañan de otros países. Me están confirmando por interno que están conectados o seguirán conectando personas de Chile, Uruguay, México, Canadá, España. A todos ellos un abrazo fraterno, así como a aquellas personas que nos acompañan vía Zoom desde la ciudad capital, Lima, y en el interior del país. Esta sesión está siendo grabada y será compartida desde las redes sociales del MIDIS. Permítanme darles una cálida bienvenida a la mesa redonda. ¿Qué hacer cuando no existe medida de un logro deseado? La experiencia peruana en el desarrollo de un módulo relacionado a primera infancia, un módulo de desarrollo infantil temprano, en el marco de una encuesta nacional, la encuesta nacional demográfica y de salud familiar. En esta tarde nos acompaña en la mesa de honor Magali Nóblega. Magali Nóblega es docente investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctora en psicología, docente principal del Departamento de Psicología de la Universidad Católica también, investigadora en el área de psicología del desarrollo, en especial en lo referente al desarrollo socioemocional del niño en el contexto de la relación con la figura parental y de la cultura. También tenemos en la mesa a la doctora Ariela Luna. La doctora Luna es ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, médico cirujana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y un diplomado en antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La doctora Luna cuenta con una amplia experiencia en el sector público, en salud, en desarrollo e inclusión social, en economía y finanzas. Doctora Luna, bienvenida. Permítame también presentarles a Vanessa Lainez. Vanessa Lainez es coordinadora del programa Perú de la Fundación Bernard Van Leer, licenciada en traducción por la Universidad de Granada de España. Tras sus estudios como lingüista, centra su trayectoria en la generación de condiciones para un adecuado desarrollo infantil temprano en entornos urbanos. Con Vanessa hemos venido interactuando en varios proyectos relacionados con, primero, la infancia. También, bienvenida, Vanessa, a esta mesa. Solamente unas pequeñas palabras para darles la pauta. La sesión de hoy tiene 3 momentos grandes. Un primer momento relacionado a la presentación de Magali Nóblega, la presentación de la experiencia del módulo de desarrollo infantil temprano.
Luego va a haber un momento de comentarios a cargo de la doctora Luna y de Vanessa Lainez, y un tercer momento en donde vamos a abrir el espacio de preguntas para todos los participantes. Va a haber también un momento en donde va a responder a estas preguntas Magali, ¿de acuerdo? Aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no van a poder ser respondidas, en caso hubiesen, vamos a nosotros recabarlas también, todas van a ser consideradas para una respuesta posterior en caso no hayamos tenido un tiempo suficiente. Bueno, sin mayor preámbulo, yo quiero darle el pase a Magali Nóbrega para la presentación de la experiencia del módulo de desarrollo infantil temprano en el marco de la encuesta nacional demográfica y de salud familiar. Magali. Ok, gracias Quique por la invitación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí desde Perú tratando de ir compartiendo con ustedes la experiencia. Primero agradecer, digamos, la invitación a este evento en particular, pero también en general al MIDIS por haberme permitido participar de este proceso ya que lo hemos llevado a cabo durante varios años y poder ahora poder estar compartiéndolo con ustedes. Entonces, un poco este simposio, digamos, sabe de qué hacer cuando no existe medición de un logro deseado, y en realidad es importante contextualizar, digamos, el trabajo que se ha realizado desde hace, digamos, estamos hablando desde el año 2014. Entonces, en ese entonces surge, cuando el Perú está, a partir de políticas públicas, hablando del desarrollo infantil temprano, precisamente surge la inquietud de no tener indicadores en relación a este. Es así que, digamos, la comisión, por favor, si me acompaña siguiendo el PPT. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, es así que en esta coyuntura, digamos, de el querer armar una política hacia el desarrollo infantil temprano y al no tener indicadores, nos damos cuenta que no basta solamente con el de poder armar las intervenciones, sino que también teníamos que tener una estrategia de medición para poder hacer seguimiento a la política y para poder también ir viendo las mejoras que se debían realizar. En un contexto mayor de una estrategia de medición del DIT es que se inserta el módulo DIT, que, digamos, es solamente una de las maneras en las cuales el Perú apuesta como para poder tener indicadores de desarrollo infantil temprano. Esta herramienta lo que busca es hacer una línea base y de seguimiento anual de la política. La idea era que se pueda, digamos, levantar información de manera continua e ir generando indicadores que puedan indicar hacia dónde está yendo las intervenciones o en qué poblaciones en particular, en qué resultados del desarrollo infantil temprano en particular, poder intervenir con mayor incidencia. Es en ese contexto que se necesita una herramienta muy corta, muy sencilla, que permita justo la viabilidad de la misma como para poder tener información de manera continua. Entonces, es por ello que el módulo busca identificar prioridades de intervención entre los resultados y entre poblaciones objetivo. Se busca lo que siempre se denominó la foto del DIT en el Perú, la foto del desarrollo infantil temprano en el Perú, con un alcance, digamos, a nivel nacional y con una distinción entre urbano y rural. Probablemente de regiones, que es un poco como ya han salido los primeros resultados, pero primero apuntamos a nivel nacional y principalmente urbano y rural. La siguiente, por favor. Esto debería verse complementado con otras medidas que también permitan tener en profundidad la medición del DIT. Entonces, en ese sentido, el módulo DIT-ENDES, en su versión 2, que es la que voy a presentar, evalúa los 5 resultados de la política, primero la infancia, y que no estaban siendo todavía medidos por la encuesta, la ENDES, que es, digamos, un poco la encuesta que tenemos en Perú, que ya mapeaba los resultados referidos al nacimiento saludable y al estado nutricional. Entonces, sin estos dos resultados del DIT, la idea era que el módulo DIT pueda medir apego seguro, camina solo, comunicación verbal efectiva, regulación de emociones y comportamientos, función simbólica, pero además algunos de los factores asociados a cada uno de estos resultados.
Entonces, por ejemplo, para apego seguro, luego de un largo proceso de validación con la versión 1 y las mejoras que se hicieron en la versión 2, se llegó a la conclusión de que el apego como tal no podía ser medido de esta manera. Es así que retrocedimos a poder medir la interacción madre-niño, características de la interacción madre-niño, para dar cuenta de un precursor de lo que podría ser el apego seguro. Pero además de medir el logro de una adecuada interacción madre-niño que pudiera funcionar como precursor del apego seguro, también el módulo DIT incluye una medición de la sensibilidad de materna, que es, de acuerdo a la literatura, el principal predictor de la consecución de un apego de tipo seguro en la diada madre-niño. O por ejemplo, para el resultado de camina solo, se evalúa también si es que el niño cuenta con espacios físicos para desplazarse, espacios físicos para jugar, dependiendo de la edad. También se priorizó alguno de estos elementos como los más predictores, como para que pueda aprender a caminar solo. Entonces, por ejemplo, espacio físico para desplazarse se colocó a la medición de los niños más pequeños, mientras que espacio físico para jugar ya de los niños un poco más grandes, cuando ya se asumía que habían logrado el caminar. Comunicación verbal efectiva, el factor asociado que mide es si la madre verbaliza las acciones que realiza con el niño durante la realización de estas, y también si es que el niño participa en conversaciones. Todos igual, con un criterio evolutivo se vio cuáles preguntas eran más pertinentes para uno u otro periodo del desarrollo de los niños. Para la regulación de emociones y comportamientos, se mide si es que hay ausencia o presencia del castigo físico por parte de la madre, como un predictor también de la capacidad de regulación de emociones y comportamientos de los niños. Y para función simbólica, la tenencia en casa de materiales, sea estructurados y no estructurados, también como un factor asociado al logro de la función simbólica. Entonces, el módulo DIT lo que da son cómo es que está el logro de cada uno de estos 5 resultados, y al mismo tiempo cómo es que está el factor que teóricamente se asumía que estaba asociado al logro de estos resultados. La siguiente, por favor. Este módulo DIT, como tenía este alcance poblacional y queríamos que sea una medición continua, tenía que tener un formato diferente. Entonces, es un cuestionario, en primer lugar, de reporte materno. No se pudo hacer una observación bajo estas condiciones. Esa es una limitación que tiene la herramienta, pero al mismo tiempo es lo que permite que pueda ser aplicado de manera continua. Se aplica desde los 9 meses hasta los 71 meses y 29 días, todo a través todo a través de la madre, que es quien da el reporte. Entonces, incluye preguntas del comportamiento del niño, del comportamiento de la madre y de condiciones del entorno. Las respuestas son de sí o no, la mayoría de ellas, y solo unas cuantas hay de opción múltiple. La idea era tener una herramienta potente, muy breve, y por eso es que el tiempo máximo de aplicación del módulo es de 8 minutos. Y fue incluida en la ENDES, que es, digamos, la herramienta que tenemos en el Perú como aquella poblacional que mapea todos los indicadores de salud en el hogar. La siguiente, por favor. Para poder lograr digamos, como una mayor efectividad de la medición, tuvimos que dividirla por tramos, ¿no? Ya hace un momento hacía alusión a que ciertos factores asociados se miden solo en un determinado rango de edad y no otros, y así viceversa. Entonces, en ese sentido, tenemos una estructura de módulo DIT que contempla el desarrollo de, dependiendo de la edad, entre 4 y 10 y 12 preguntas. Para cada tramo está divididos el orden de los resultados también, siguiendo el tramo 1, que se definió para ser respondido por madres de niños entre 9 y 12 meses, tiene 4 preguntas que van directamente al resultado de apego seguro, medición de la interacción madre-niño y del factor asociado, sensibilidad materna. 4 preguntas que va hacia la comunicación verbal efectiva. 3 de ellas evalúan realmente si el niño se comunica de manera adecuada para su edad, de acuerdo al reporte materno, y al mismo tiempo su factor asociado, que en este caso era el que les comenté hace un momento, si la madre verbaliza las acciones que está realizando con el niño durante los momentos de interacción con él o con ella.
Otras 2 preguntas para Camina Solo, directamente a que si logra o no lo que se esperaría para esa edad, y si tiene un espacio físico en su casa en el que le pueda facilitar ese logro. Y esas son las 10 preguntas. De igual manera, tenemos para cada uno de los tramos otras preguntas, otros resultados. Por ejemplo, si doy otro ejemplo, los tramos 5 y 6, que cogen a los niños desde 37 meses hasta 71 meses y 29 días, incorpora 8 preguntas cada uno, 4 para el resultado de regulación de emociones y comportamientos y su factor asociado. Habíamos hablado de la ausencia de castigo físico. Y 4 preguntas para función simbólica, que incluye también la medición de su factor asociado, que es la tenencia de materiales estructurados e inestructurados en casa. Entonces, de esta manera, logramos tener una herramienta que con diversos módulos o diversos tramos puede capturar de manera muy corta y breve el estado del logro de cada uno de estos desarrollos, de cada una de estas áreas del desarrollo. La siguiente, por favor. Acá, digamos, he colocado algunos ejemplos de preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, esta es la pregunta de desarrollo motor o el resultado de Camina Solo. Se tiene como apoyo una cartilla y se le pregunta a la mamá de estas figuras cuál o cuáles son las que su hijo o fulanito de tal generalmente realiza. Comunicaciones que se le lea en voz alta, y la madre lo que hace acá es, dice, bueno, mi hijito normalmente ya se para como la niñita del cuarto, de la cuarta posibilidad, entonces se marca, da unos pasos agarrándose de algo. Lo importante es que acá en la aplicación hay que llevar a la madre a que identifique lo que generalmente realiza, no lo que alguna vez hizo, como para poder medir el desarrollo típico en ese momento de edad, por ejemplo, en este caso, en relación a lo que es desarrollo motor. La siguiente, por favor. En otros casos, por ejemplo, tenemos otras preguntas, como por ejemplo, cuando se le pide que haga algo sin usted, mostrarle cómo hacerlo, ¿lo hace? Para poder evaluar comprensión del lenguaje. Sí o no, que son las respuestas más sencillas. O por ejemplo, digamos, el otro ejemplo que tenemos aquí, que es fulanito de tal, ¿le habla a sus muñecos o juguetes? Sí o no, que sería una demostración de la función simbólica. Juancito llora, grita o hace berrinche la mayor parte del tiempo, que sería una pregunta de regulación de emociones. O, por ejemplo, en la pregunta para poder ver factor asociado a función cognitiva, en casa, Rosita tiene materiales especialmente hechos para jugar, como una pelota o una muñeca. Se responde sí o no, y tiene otros materiales con los cuales puede jugar, como bloques, palitos, botellas, lápices o algún tipo de papel, para preguntar sobre elementos inestructurados que ayuden al logro de la función simbólica. Entonces, es más o menos tiene esa naturaleza en general la encuesta. La siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a ver, acá ya está el final, pero lo que yo quiero mostrarles, les voy a contar un poquito el proceso que ha seguido, porque digamos, la diapositiva muestra ya el producto final, sin embargo me parece importante contar los pasos. Todo esto se inicia con el trabajo de la comisión multisectorial, que como les decía, en la definición del desarrollo infantil temprano, de los lineamientos, primero la infancia, se da cuenta que necesitamos también contar con una medición y que en ese momento no había. Entonces, se hace un primer diseño del módulo entre septiembre y octubre del año 2014, se revisa la literatura, se consulta con expertos como de manera más cualitativa, y luego todos esos avances se validan con la comisión multisectorial. Una vez que se tuvo la primera versión, una versión piloto, se realizó pruebas de campo de la mano con el Instituto Nacional de Estadística e Informática en 4 ciudades del país, como para poder validar la forma de enunciar las preguntas de acuerdo al lenguaje que utilizan las madres con mayor, o que pueden entender, digamos, con mayor facilidad. Se realizan los ajustes, se tiene otra versión preliminar, la cual nuevamente se realiza un piloto en el mes de enero del 2015, esta vez ya solamente en Lima. Entonces ahí tenemos el módulo DIP versión 1, que no es la que les estoy presentando ahorita, sino es como el antecedente. Luego de ello, se hace un primer estudio de validación entre julio y octubre del 2015, obteniendo indicadores de validez concurrente con otras pruebas de desarrollo y con una versión observada del módulo.
Los resultados de este estudio mostraron que el módulo versión 1 tenía un adecuado funcionamiento para comunicación verbal efectiva, para camina solo y para el resultado de función simbólica y obviamente los factores asociados de estos tres resultados. Y así, digamos, se inserta desde el año 2015 a la ENDES y es aplicada hasta el año 2017. Se hace una capacitación anual del personal ENDES como para su correcta administración. Sin embargo, se sabe de sus limitaciones, que son el tamaño y representatividad de la muestra de validación en el estudio, la medición en tramos, saltos que había, y una muestra ENDES insuficiente porque los rangos de edad en la versión 1 eran mucho más pequeños. Entonces, a raíz de todo esto, se inicia un proceso de reevaluación del módulo DIT versión 1, y con ello, digamos ya, ahora sí podríamos pasar por favor a la siguiente diapositiva. Y con ello ya se hace la nueva construcción y validación del módulo DIT versión 2, que sigue una serie de pasos sistemáticos, digamos, inspirados en la teoría psicométrica. Entonces, se hace un proceso de construcción y o reformulación de preguntas, tomando como base el módulo 1, la versión 1 del módulo, perdón. Se generan evidencias de validez del proceso de respuesta, se generan evidencias de validez de contenido, en un momento voy a explicar cada uno de ellos, de manera cualitativa, luego de manera cuantitativa, y finalmente se levantan evidencias de validez de constructo basada en la relación con otros instrumentos. La siguiente, por favor. Entonces, el proceso de construcción y o reformulación de preguntas. Se realizó para esto una revisión y comparación de encuestas poblacionales de diferentes países. Entró PRONAPE de Argentina, la DIE de Chile, la EDI de México, y se revisaron además otros instrumentos psicológicos e información de instituciones dedicadas al DIT. Habiendo hecho esta revisión de la literatura, un mapeo bastante exhaustivo de lo que proponían las pruebas, entonces se comienzan a descartar y agregar algunos otros elementos. Todo ese producto pasa a un segundo paso en el cual se generan evidencias de validez del proceso de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hicimos aquí fue ir a madres y preguntarle, administrarle, digamos, el módulo, pero no contentarnos con la pregunta del sí, no, sino preguntarles en qué habían pensado, cuáles habían sido los indicadores que habían tomado en cuenta al momento de dar su respuesta. Esto nos indica si es que la mamá realmente está considerando como para poder dar la respuesta a esta pregunta en particular. A raíz de eso se hizo una reformulación de las preguntas y se mejoró también la redacción de las mismas. Una vez que se tuvo esa otra versión, se pasó por un proceso de validez de contenido ya cualitativo, en el que el objetivo era que las preguntas sean revisadas primero por parte de un experto en cada área del DIT. Entonces teníamos, por ejemplo, a terapistas físicos viendo las preguntas de Camina Solo, como el ex mayor expertise, terapistas de lenguaje viendo las preguntas de comunicación, como para que nos den un feedback cualitativo de las mismas. Una vez que se hicieron reformulaciones nuevamente después de este proceso, pasamos, digamos, a discutir las preguntas con especialistas y finalmente tuvimos un banco de 108 preguntas. Pasamos, por favor. Entonces, teniendo este banco de 108 preguntas, ya se hizo una parte más cuantitativa de validación de contenido. Formamos dos grupos de expertos, 20 jueces, digamos 10 para el resultado de apego seguro y de regulación de emociones y comportamientos, que tiene que ver más con el área socioafectiva del desarrollo del niño, y otro grupo de jueces para comunicación verbal efectiva, para camina solo y para función simbólica, de tal manera que cada juez opinaba en relación a su área de expertise. Las respuestas de todos estos académicos y profesionales nacionales e internacionales fue tabulada teniendo un índice de acuerdo o desacuerdo con las preguntas. Entonces, ellos planteaban su acuerdo y desacuerdo de acuerdo al área evaluada y de acuerdo a la edad para la cual estaba siendo propuesta la pregunta.
En relación a esos resultados, se calculó un indicador, una B de Aiken, que es el grado de acuerdo entre jueces, y el resultado fue que el 85.2% de las 108 preguntas tenían una B de Aiken, es decir, un nivel de acuerdo por encima de 0.7, que es el punto que la literatura dice que debería ser el estándar para ser considerado un buen indicador. De estas, 30 preguntas obtuvieron acuerdo total, 100% de acuerdo, y el resto tuvieron observaciones de redacción más que de contenido. Con esta información, entonces, pasamos al siguiente punto. Por favor, la siguiente. Para poder ya levantar evidencias de validez de constructo. Entonces, los que no pasaron el punto de corte de la validación de contenido se quedaron atrás y pasaron aquí pasó acá a conformarse el módulo de cada una de las edades, de cada uno de los tramos, y a ser aplicado directamente ya a un grupo de madres que iban a reportar acerca del comportamiento de sus hijos. Se aplicó el módulo, pero al mismo tiempo de manera simultánea con otras pruebas psicológicas que miden el mismo constructo. Entonces se hizo una revisión de la literatura para poder ver qué pruebas son las que miden exactamente el mismo constructo y de acuerdo a ello el de poder trabajar en relación a él. Entonces, realizando este procedimiento fue que, perdón, un momentito, voy a... Aló. Aló, ahora sí me escuchan, ¿no? Sí. Sí. Ya, perdón por la interrupción, esto de estar en casa es un poco complicado, disculpen. Entonces, lo que les estaba diciendo es que se aplicó el módulo junto a otras pruebas psicológicas que medían el mismo constructo. ¿Cuál es la idea? La idea de poder utilizar este tipo de validación es que yo tendría que aplicar el módulo DIT y los resultados que yo puedo obtener tendrían que estar coherentes con los resultados que se obtenga de la aplicación de una prueba psicológica convencional que esté midiendo el mismo constructo. Entonces, la idea sería que quienes a partir del módulo DIF obtienen un logro en el desarrollo, entonces deberían tener puntuaciones significativamente más altas en el desarrollo de esa área de acuerdo a la otra prueba. De esa manera, si yo encuentro esa diferencia significativa en las puntuaciones, yo puedo decir que mi módulo DIT, a partir de mis 2 o 3 preguntas, está midiendo con un nivel de exactitud semejante a aquel que mide la prueba convencional. Es de esa manera que se ha validado es de esa manera que se ha hecho una de las validaciones del módulo DIT. Entonces, ya tenemos el de contenido, jueces expertos diciéndonos que las preguntas van y están bien, pero al mismo tiempo, empíricamente, trato de levantar información que permita mostrar que el módulo funciona de manera semejante, similar a aquella que funcionaría en otras pruebas psicológicas. Y esto le da una gran potencia al módulo, porque permite poder estar un poco más seguros que esas 2 o 3 preguntas están midiendo realmente el constructo que yo quiero medir. Entonces, ese fue el análisis que se realizó. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Pregunta el módulo DIT, madres que responden que su hijo realiza la acción, madres que responden que su hijo no realiza la acción. Se supone que la puntuación del grupo que dijo que sí debe ser mayor a la puntuación del grupo que dijo que no,
Si encuentras diferencias más significativas, entonces la pregunta del módulo discrimina ambos grupos de manera semejante a la prueba, por lo tanto, la pregunta del módulo DIT mide lo mismo que la prueba. Y ese análisis lo hicimos para cada uno de los ítems. La siguiente, por favor. Entonces, se levantó la información en, digamos, en 3 mini estudios, cotejando las respuestas del módulo en el área de apego seguro con el ASQ socioemocional, que digamos es un instrumento que mide estos aspectos también de manera a partir del reporte materno. El área de comunicación verbal efectiva, para esta se utilizó o se aplicó el área de comunicación del BDI, del Battelle Development Instrument. El área de regulación de emociones, se utilizó la prueba ERC, que es el Emotion Regulation Checklist, y para función simbólica tuvimos mucha dificultad para capturar un instrumento dentro de la literatura que mida este elemento, pero encontramos el CHIPA, que es un instrumento, el CHIPA y su versión PPDC, que digamos es para niños más pequeños, que son instrumentos que vienen desde Australia, que miden la naturaleza del juego. La siguiente, por favor. Entonces, hicimos el estudio, el tamaño muestral, digamos, calculado a partir del programa G-Power, con algunos parámetros que nos indiquen, digamos, que haya cierta certeza de los resultados. Se seleccionaron departamentos, ciudades y niños del departamento de manera intencional. De manera aleatoria se seleccionaron manzanas o centros poblados, y los niños, a partir de un censo previo de la manzana o del centro poblado, se ajustaron criterios de inclusión, exclusión, consentimiento informado. Todo esto como parte del procedimiento. Incluimos a niños que vivían con la madre, que no hayan sido prematuros, que no tengan diagnóstico de dificultad físico del desarrollo y que no haya una enfermedad temporal que afecte el funcionamiento del niño. Entonces, en total, tuvimos como 3 mini estudios. En cada uno participaron 321 niños divididos entre Lima, San Martín y Cusco, de zonas urbanas y rurales en San Martín y Cusco, y en Lima solamente de zonas urbanas. Y ese fue, digamos, la muestra que participó en el estudio. También cuidamos los aspectos éticos. Entonces, la nota metodológica del estudio fue aprobada por un comité de ética, consentimiento informado por parte de la mamá, el padre también en caso de estar presente, se supervisó el trabajo de manera continua y tuvo también un protocolo de derivación cuando hayan preguntas sobre el desarrollo de su hijo, requerimientos de servicios de atención a los niños o casos de violencia familiar. La siguiente, por favor. Siguiente, perdón, me olvidé de los siguientes, sigamos. Sigamos una más. Ok, se analizó la información, las preguntas. En primer lugar, tenían que pasar el filtro de que tengan una BDI que ahora le pusimos mayor a 0.8, que las correlaciones obtenidas con la pregunta, las correlaciones obtenidas en la pregunta con el puntaje de la prueba también sea significativa. Y con esto tuvimos, digamos, como varias combinaciones de posibles de las preguntas. Entonces teníamos, por ejemplo, 3 preguntas y teníamos que seleccionar 2. Se combinó A con B y A con C y B con C. Se hizo múltiples combinaciones para poder ver en conjunto qué preguntas podrían tener una mejor discriminación de acuerdo al procedimiento de la prueba psicológica estándar. Se crearon así múltiples combinaciones de 3 preguntas para cada resultado en cada tramo. De tal manera que nos asegurábamos no solamente la calidad de la pregunta en particular, sino del conjunto de preguntas. Porque obviamente había casos en los cuales había 2 preguntas muy buenas, pero eran muy similares. Entonces cumplían con criterios altos de manera independiente, pero realmente reiteraban el contenido. Entonces por eso fue que hicimos también el estudio por las combinaciones de preguntas. La siguiente, por favor. Luego, digamos ya, hechas todas estas posibles combinaciones, se analizaron ya los indicadores, su correlación con el indicador con el puntaje en la prueba, y se analizó la composición de posibles indicadores que no se reiteren contenidos, que hayan índices BDI de cada pregunta, la causalidad de preguntas entre sí, las correlaciones ítem-test, alpha y Cronbach, etc. Entonces, luego de todos estos procedimientos estadísticos, se seleccionó el mejor indicador, ¿no? Y ese indicador es el que tenía que además mostrar que realmente discrimine de manera adecuada logro y no logro en relación a lo que podría ser las puntuaciones en la prueba.
¿Cuáles fueron los resultados? Siguiente, por favor. Tenemos en la siguiente diapositiva, siguiente. En esa diapositiva tenemos en cada cuadro, por ejemplo, voy a explicar uno de ellos y ya para ir terminando. Por ejemplo, para apego seguro, tenemos el grupo que dice que de acuerdo al módulo DIT no tiene riesgo, esa es la primera barra, y el otro que de acuerdo al módulo DIT dice que sí tendría riesgo. Entonces, en estos, la línea punteada en rojo significa que hay una diferencia significativa en la prueba, en este caso el ASQ-SE, de las puntuaciones de ambos. Eso significaría que entonces el módulo DIT, con sus preguntas de apego seguro, que como les comenté en este caso es de interacción madre-niño, sí discrimina entre aquellos que tienen altas puntuaciones y los que tienen bajas puntuaciones en la prueba de la SQSE, que es una de las pruebas que se utiliza para medir la interacción. Y así demostramos lo mismo para el R4 de comunicación verbal efectiva, para el R6 de regulación de emociones, y para función simbólica no obtuvimos un único resultado para todos los tramos de edad. Entonces, encontramos que las preguntas de función simbólica sí funcionaban adecuadamente para los niños de 24 a 36 meses, pero no así los de 37 hasta 71 meses. Esa es la razón por la cual cuando se ha procesado la información desde el 2018 se han dado indicadores de función simbólica hasta los 3 años y no más adelante, porque estas otras preguntas necesitan todavía ser validadas o necesitan ser mejor trabajadas. Entonces, esos son los resultados de todo el proceso de validación. Como conclusiones, podemos decir que hay un rigor metodológico, ético del estudio, se ha encontrado un funcionamiento diferencial para los resultados del DIC de acuerdo a la complejidad de cada uno, hay una adecuación para obtener una aproximación general y progresional a las características del DIC, esta fotografía, que como les digo es solo una parte de la medición, encontramos que es una información útil para priorizar intervenciones que favorezcan uno u otro resultado, zonas en las cuales puede, digamos, estar más o menos desarrollado alguno de los indicadores. No consideramos que sea una herramienta de diagnóstico, ni tampoco que permita una comparabilidad con el desarrollo infantil temprano de otros países. ¿No? Es una herramienta ad hoc a los lineamientos, ad hoc al contexto peruano. Pero costo efectiva porque nos permite tener una medición anual y continua de estos indicadores de acuerdo a lo que propone también la política. Bien, eso es todo. Les agradezco bastante por la siguiente, por favor. Les agradezco bastante por la siguiente y la subsiguiente. Les agradezco bastante por su atención y nada, estamos aquí como para las preguntas que puedan derivarse. Muchas gracias. Magali, muchas gracias por la presentación. Como habíamos comentado, hay un segundo momento en donde quiero darle el pase a las comentaristas de la mesa de valor. Solamente una precisión para dar los tiempos. Para cada una, vamos a tener entre 10 y 12 minutos, ¿de acuerdo? Para darle el espacio suficiente a las preguntas del público. Una indicación para las personas que nos acompañan hoy a través del Zoom, van a poder ingresar sus preguntas a través del chat. Tenemos un equipo que las va a recoger, las va a sistematizar y las vamos a poder alcanzar tanto a la presentadora Magali como a los comentaristas de la mesa. Ok, le doy entonces el paso a la doctora Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Buenas tardes con todos y con todas. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Ok, bueno, primero darles la bienvenida a este evento y decirles que, bueno, para el Perú el desarrollo infantil temprano es una política que es una prioridad. He estado hace algunos años ya. Recuerdo que este proceso se inició en 2014, cuando hicimos los lineamientos del desarrollo infantil temprano y se hicieron con 10 sectores, un proceso muy lindo,
que fueron casi 6 meses con 60 personas de todos los sectores, incluido economía y finanzas, sectores como transportes, etc. No solo salud y no solo MIDES. Y después nos planteamos, bueno, ¿cómo medirlo? Y ahí empezó todo este trabajo y yo creo que, si mal no me equivoco, ha empezado hace 6 años. Y el cual nos permitió llegar a una primera encuesta que fue en 2018, la cual presentamos el año pasado, y ahora ya con un instrumento validado, como el que presenta Magali, validado por una serie de expertos y una serie de consideraciones académicas que son tan necesarias en este tipo de instrumentos. Entonces, primero resaltar la historia, porque este tipo de mediciones no son fáciles. No son fáciles cuando son hechas a nivel nacional. Nosotros necesitamos una experiencia, una medición, necesitamos una medición nacional, ahora la tenemos, y ahora ya más con un instrumento validado. Y además esta experiencia, como ustedes han visto, Magali es docente de la Universidad Católica y ha participado también otras docentes, alinea, digamos, el trabajo de la academia con el trabajo de la política pública. Ese instrumento está hecho justamente para aplicar en la política pública. Por lo tanto, como decía Magali, es costo efectivo, ha sido muy calibrado como para que sea inserto en una encuesta tan grande como en la ENDES, donde hay una serie de preguntas y se han llegado a algunas preguntas claves que ya están absolutamente validadas. Y esto nos da una herramienta ad hoc al Perú, de tal manera que el Perú pueda tener cada vez más una medición de lo que es desarrollo infantil temprano. O sea, medir al niño, ya no solamente por la anemia y por la nutrición crónica, pero medirlo por sus emociones, por su apego seguro, por su destreza motora, de lenguaje, etcétera, nos da otra mirada de la infancia y creemos que estas mediciones son absolutamente importantes, pero en la lógica integral, porque el niño no es solamente comida, ¿no? El niño no es solamente talla y peso, como se ha visto hace tanto tiempo, sino también son las otras variables que muchas veces uno dice, uy, esto es imposible medir, pero realmente después de un trabajo muy laborioso con una serie de expertos y una serie de intervenciones, se ha logrado ya un instrumento más alineado a la política y más fácil de aplicar, yo creo. Y nos da ya como país una experiencia en este proceso de medición de desarrollo infantil temprano que creo que hay que rescatar. Y además veo que ahora tenemos medición a nivel regional. Y este es un avance también importante, como un modelo, un piloto, San Martín y Cusco. Deberíamos ir a una medición regional de tal manera de caracterizar. El Perú es un país que tiene 47 pueblos originarios, lenguas originarias, tiene diferentes altitudes, diferentes culturas, etcétera. Y eso, diferentes historias, ¿no? Nos hace un montón de países, un solo país, que tiene rasgos comunes, pero también tiene rasgos diferentes. Y eso creo que es bien importante de captarlo, sobre todo en estas áreas como son la interacción madre-niño, como es el tema de todo el desarrollo infantil, que es tan complejo, pero que es vital para el desarrollo de un país, ¿no? Nosotros declaramos de prioridad el DIT hace muchos años y esto se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y también es muy refrescante hablar de desarrollo infantil temprano, donde en medio de esta pandemia de coronavirus nos ayuda a oxigenarnos la mente, de recordar que la vida empieza por la infancia y la infancia tiene que tener un muy buen comienzo y debe ser mirado el niño, el niño y la niña en toda su integralidad y en toda su potencia, ¿no? Creo que el Perú puede enseñar hoy día un instrumento al mundo que puede ser compartido, que puede ser criticado, que puede ser fortalecido, enriquecido y es un orgullo presentarlo hoy día y trabajar hoy día este seminario. Muchas gracias. Creo que usé menos de 10 minutos, pero está bien para las preguntas. Tu micro, Quique. Muchas gracias, Ariela. Efectivamente, has cumplido con, exactamente con el tiempo destinado. Gracias por tu comentario y le damos el pase a Vanessa. Igual las mismas indicaciones, por favor, de 10 a 12 minutos. Hola, buenas tardes. Sí me oyen, ¿verdad?
¿Me escucha? ¿Sigo? Sí, Sí, por favor. perfecto. Entonces, bueno, gracias por la invitación, es un tema muy interesante. A mí me gusta mucho este tema de la medición y como bien decían tanto la ministra Ariela como Magali, en realidad el reto es grande, ¿no? El reto es grande porque si observamos primera infancia estamos observando una población muy grande porque tenemos que observar gestantes, tenemos bebés, tenemos niños pequeños, tenemos cuidadores, y tener esta data a nivel de gobierno es indispensable para que luego podamos traducir todo aquello en lo que sale ahí, lo que se identifica, lo que se analiza, las agencias municipales luego puedan encargarse de traducirlo en servicios, ¿no? Muchas veces decimos, ¿y por qué no? ¿No? Claro, tenemos que traducir todo esto en servicios, tenemos que traducirlo en espacios públicos, tenemos que traducirlo en articulación efectiva a nivel de territorio, ¿no? Eso, todo esto es lo que le va a dar a la gente, bueno, y a la política pública un carácter de proximidad, calidad y mejorar todas las condiciones en las que crecen los niños, ¿no? Como bien decían, esto es una trayectoria que viene de largo y a eso más o menos yo me quería referir, ya que esto es parte del acuerdo de la Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Infancia. Perú no está solo, sino que ya hay varios países, creo que son 6, que se vienen reuniendo regularmente para construir entre todos una serie de indicadores para poder medir desarrollo infantil temprano. Y todo esto permite tener un conocimiento de la evolución y los niveles, las características de los niños en diferentes áreas, que es como bien decía, veníamos viendo todos los resultados del desarrollo infantil temprano. Con esta data podemos comparar diferentes grupos longitudinalmente, ¿no? A través de los años, cómo van evolucionando, y toda esta información, como yo decía anteriormente, informa y formula política, ¿no? Es la que permite que esa política se traduzca en reglamentos, en formas de funcionamiento, para decirlo claro, se traduce en presupuesto para poder hacerlo efectivo, y se traduce también en mensajes que finalmente se pasan a la población para empatar a todos estos grupos, ¿no? Este tipo de encuestas nacionales se vienen incorporando desde el 2018 y ofrecen diversas ventajas y beneficios. Nos permite identificar aquellos grupos que son vulnerables, nos permite, como decía, formular política pública, pero lo más importante, monitorear y de repente, por ahí, si es que queremos testear de forma oportuna algunos de los programas que venimos implementando. Esto también nos permite otro beneficio, que es el caso de los estudios, ¿no? Se pueden hacer estudios de casos, se pueden hacer evaluaciones para adentrarnos un poco más en la información que todos estos datos nos van arrojando. Lo podemos hacer con ciertas medidas para comparar, que serían resultados de más grande escala, como venimos viendo, que son los resultados país, que nos permite incluso compararlo con los resultados de otros países de la región, y luego podemos contar con indicadores más micro, más específicos del contexto país, incluso regionalizarlo, ¿no? Como bien decía Magali. Eso conlleva una serie de desafíos y de retos, ¿no? ¿Cuáles serían los retos? Los datos tienen que ser comparables, los datos tienen que conllevar un fácil uso, me refiero a nivel de instrumento, de aplicación, y sobre todo ofrecer un fácil acceso a eso. Va a garantizar también la sostenibilidad del dato y la demanda del dato. Si nos acostumbramos entre todos a tomar decisiones en base a data, finalmente necesitamos y vamos a reclamar entre todos que estos datos estén actualizados, ¿no? ¿Y cuáles serían los principales desafíos? Uno de ellos, la validación, como hemos visto, a nivel local. Muchas veces es difícil, el personal tiene que estar capacitado, a veces hay mucha rotación de personal, los que aplicaron una vez no son los que aplican la segunda vez, entonces esa validación a nivel local también es un esfuerzo adicional para poder decir que ya el instrumento está y vamos a seguir utilizándolo a lo largo del tiempo. El número de instrumentos que se utilizan, que a veces, bueno, la mayoría de las veces son muy complejos, son instrumentos de muy largo plazo, son costosos y muchas veces poco sostenibles, y la definición de la ruta de atención, ¿no? ¿Cuál es la ruta de atención que vamos a tener que ir midiendo para ir obteniendo los resultados que necesitamos? Entonces, esa información recogida debe permitirnos
comparar a nivel país los datos como un nivel de diagnóstico, identificar grupos por regiones y la atención que están recibiendo en cada una de las etapas, y monitorear el impacto de los programas por grupos y territorios, ¿no? Esto, como estarán ya pensando, lleva dos ritmos diferentes. Por un lado, podríamos tener una forma más reducida, ¿no?, de indicadores que poder seguir a nivel país, pero luego vamos a necesitar entrar al menudeo para poder tener en un instrumento más largo, una versión más larga, todo el resultado más minucioso de cómo va evolucionando esas dimensiones del desarrollo infantil temprano. Esto es muy importante en este momento, analizar y garantizar la calidad y la sostenibilidad de la data que se consigue. Por un lado, la calidad de los instrumentos que venimos utilizando, ¿no? Como decía anteriormente, debe ser de aplicación sencilla, ¿no? Son a través de pruebas, muchas veces estandarizadas, para que sea más fácil el manejo de los instrumentos, ¿no? Y también para que sea más fácil la capacitación y la supervisión. Esa supervisión que también se va a tener que ir aplicando a lo largo de toda la ruta de atención que hemos ido identificando. Los ministerios deben contar con personal calificado dentro de sus oficinas, ¿no? Porque muchas veces, aunque se terceriza, ¿no?, la contratación de consultores que realicen o consultoras que puedan llevar a cabo algunas mediciones, es necesario que dentro del gobierno haya personal, ¿no?, calificado para poder acompañar estos procesos. Y finalmente, la desagregación geográfica del dato, ¿no? Necesitamos diferentes cortes, ver cómo están evolucionando diferentes grupos de riesgo, ¿no? O sea, grupos no de riesgo, grupos de riesgo, dónde sí, dónde no, para saber dónde tenemos que focalizar la atención. Y como decía también, el segundo punto importante es la sostenibilidad, tener una cultura nacional de que esto es importante, ¿no? A veces pasa en los gobiernos que uno le da más peso a la misión, otro no le da peso y no se realiza. En algunos países ha habido el caso en el que incluso se han cambiado indicadores según la política del momento. Lo importante es tener una medición longitudinal y que sea progresiva y de verdad arroje datos de forma periódica, porque es la única forma en la que vamos a poder mantener el uso de datos de forma prolongada y poderlo aplicar a lo que es política pública, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las fases principales? Primero, detectar las alteraciones en el desarrollo, lo que nos va a permitir un primer screening, ¿no? Para poder bajar después a ruta de atención, poder medir más pormenorizadamente todas las dimensiones del DIT, y que esa información nos sirva realmente para recoger una información que se lleve hasta la toma de decisiones. Creo que lo más importante de esto es quedarnos con la idea de que no hemos conseguido todo llegando a tener el dato, si es que esto no se traduce luego en una revisión de nuestros programas y en una mejora de los programas, ¿no? Por eso la línea de base, el seguimiento anual de las políticas, es muy importante complementarla con otro tipo de instrumentos, de tal forma que podamos testear a nivel individual y de programa, y eso poderlo llevar a efectos más grandes a nivel de población. Bueno, hasta ahí, no sé si ¿dónde me quedé? Sí, casi 10 minutos, ¿no? Sí, muchas gracias, Vanessa. Sí, fue justamente el tiempo esperado. Y de repente podemos aprovechar las preguntas para complementar alguna de las cosas que por cuestiones de tiempo pudieron haberse quedado. Bueno, recordarles a todos ustedes que tienen el chat del Zoom para poder hacer llegar sus preguntas. Ya me ha alcanzado el equipo algunas preguntas, y justo las que tengo aquí son 2 preguntas para Magali, la expositora, y 2 preguntas también para nuestras panelistas. Recordar que en este tercer momento tenemos estimado un tiempo de 40 minutos. Es posible que nos dé para 2 rondas de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, tengámoslo también en cuenta para no pasarnos de ese tiempo. A ver, la primera pregunta para nuestra expositora es: ¿cuáles
son las ventajas y desventajas de usar preguntas de reporte en una encuesta sobre desarrollo infantil. Algo se comentó durante la presentación, entiendo que quieren profundizar las restricciones que se puede tener en cómo es que se alcanza la pregunta al cuidador principal. La segunda pregunta dice, ¿es comparable la medición del nivel de desarrollo infantil usando el módulo DIT con las que realizan en otros países? Interesante, porque además hemos tenido la visita de algunos países en donde hemos tenido la oportunidad de discutir sobre la medición en estos y la medición que nosotros realizamos a partir del módulo DIT. Los más cercanos son Uruguay y Chile. Entonces, Magali ha estado también participando en estas reuniones y creo que nos va a dar un alcance también sobre el tema. Y dos preguntas para nuestras panelistas. La primera de ellas es, ¿cuál sería la utilidad de esta herramienta en el marco de la implementación del nuevo programa presupuestal sobre desarrollo infantil temprano? Ajá. Aquí además con una herramienta que se ha trabajado mucho a fines del año pasado e inicios de este año, antes de la pandemia. Interesante la pregunta. Y la segunda es si se ha previsto la implementación de instrumentos adicionales para medir el desarrollo infantil en el país. Por ejemplo, para el seguimiento individualizado. Entonces, ahí también ¿es solamente el módulo DIT suficiente para la implementación de la política pública, para el seguimiento, para la evaluación? ¿Requerimos otros instrumentos? Si alguno de ellos ya vienen siendo contemplados y cómo eventualmente o a través de qué sector podrían, por ejemplo, implementarse. Ok, entonces le damos el pase a Magali primero. Magali, te pediría que más o menos podamos tomarnos 10 minutos, ¿puede ser? Para poder responder a estas dos preguntas. Está bien. Gracias, Quique. A ver, sí, en realidad, digamos, todo este debate que existe entre que si el desarrollo infantil temprano necesariamente tiene que ser observacional o puede ser a partir de reporte, es interesante. Entonces, definitivamente, me están oyendo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, te escuchamos. Sí, ya. Definitivamente, digamos, las preguntas de reporte tienen limitaciones si la comparamos con unas preguntas, con una observación directa del desarrollo. Y viene precisamente porque dependemos, digamos, de lo que la madre considera que, digamos, del estado, de la valoración que realiza la madre del desarrollo de su niño. Y esa valoración puede estar sesgado por diferentes fuentes. Por ejemplo, podemos tener a mamás que conocen muy poco a sus hijos o que, digamos, cuya relación, al no ser como tan cercana, no le permite detectar detalles muy finos del desarrollo. Y eso yo pondría el ejemplo, por lo cual sospecho que ha habido, digamos, con una mayor dificultad en las medidas de función simbólica. ¿Qué sucede? Por ejemplo, función simbólica normalmente se manifiesta en el juego, pero cuando los niños son más grandes, los cuidadores generalmente se van retirando un poco más de la dinámica del niño. Entonces, si yo necesito realizar preguntas muy específicas del juego, de las características del juego de un niño de 4 o de 5 años, probablemente el cuidador no va a poder dar mucha razón de la fineza que puede tener, que es un poco lo que se requeriría para medir los diferentes saltos evolutivos de la función cognitiva, de la función simbólica, que es la manifestación del desarrollo cognitivo en nuestro caso. Entonces sí creo que ahí hay una limitación, que puede ser, como les digo, por falta de cercanía, por falta de conocimiento. Puede ser también, y sabemos, digamos, que hay mucha deseabilidad social cuando la mamá está respondiendo determinadas preguntas. También ese es otro elemento, esa fuente de sesgo en un reporte materno. O finalmente también
tenemos que considerar que esta encuesta o este módulo DIT, al estar inserto en una encuesta mucho más grande, también hay efectos del cansancio de la persona en poder responder y que puede procesar ya muy poco las respuestas que pueda. Entonces, definitivamente, un reporte, digamos, del cuidador tiene esas limitaciones. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que me permite una medición rápida y puedo, de alguna manera, aminorar el efecto de este sesgo si es que yo lo puedo comparar los resultados con pruebas observacionales. Entonces, por ejemplo, en el proceso de validación que les he comentado, para las pruebas, para el área de desarrollo comunicacional, se ha realizado la observación directa del niño a través del inventario de Battelle. Entonces, si digamos, esta medición observacional, mucho más rica, mucho más fina, me da resultados semejantes a los del módulo DIT, que es a partir del reporte materno, entonces yo puedo decir que puedo confiar en el reporte a pesar de que tener claro que tiene ciertas limitaciones. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo ya también distinto al de función cognitiva es el de desarrollo motor. Probablemente el desarrollo motor, sus manifestaciones son muy claras y el cuidador va a poder dar cuenta rápidamente de cómo se da este. Probablemente ahí tengamos una mayor certeza de que el reporte puede, digamos, darnos una estimación mucho más real de lo que puede ser el desarrollo de los niños en esta área. Entonces, para redondear, digamos, la respuesta, el reporte materno tiene limitaciones si las comparo con una prueba observacional. Pero esas limitaciones pueden, digamos, ser aminoradas si es que realizo validaciones de esas preguntas, digamos, que me permitan decir que allí probablemente son las preguntas más específicas. Y al mismo tiempo tendré que monitorear, digamos, cómo es que está la deseabilidad social a lo largo de las aplicaciones con una buena administración. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, hasta ahora el MIDIS se encarga de monitorear el proceso de aplicación por parte de las encuestadoras de ENDES, para asegurar la calidad y para asegurar, por ejemplo, que estas preguntas no sean tipo cuestionario de un sí, no, sí, no, sí, no, sino sean en un contexto más bien de una conversación y las repreguntas y todo lo que permite tener mayor certeza de que ese reporte materno no está siendo como tan automático y por lo tanto sesgado por todos los otros elementos. Entonces, se puede aminorar el sesgo de un reporte materno con una buena validación, con un buen monitoreo de la aplicación. Y, por otro lado, la gran ventaja es que no se podría, el Perú y creo que muchos países no podrían hacer una evaluación continua si es que estuviese planteada en términos observacionales, porque definitivamente demanda más tiempo, demanda mucho más entrenamiento a quienes lo van a aplicar. Entonces, esa creo que es una gran ventaja. Eso, digamos, en relación a la primera pregunta. En relación a la segunda pregunta, la comparabilidad, digamos, de los resultados con los de otros países, como comenté, el módulo DIT es una escala hecha ad hoc a los lineamientos. Entonces, nosotros tenemos logros de resultados que pueden ser comunes con otros países, como por ejemplo el área comunicacional o el área motora. Pero tenemos también particularidades. Esas particularidades vienen, por ejemplo, por considerar dentro del desarrollo cognitivo más bien la función simbólica. Entonces ahí tenemos un resultado, una manifestación del desarrollo cognitivo, pero no toda el desarrollo cognitivo. O, por ejemplo, la gran ventaja que yo creo que es importante es la inclusión más específica de áreas mucho más concretas del desarrollo socioemocional, que por ejemplo es el apego según la regulación de emociones. Estas luego son comprendidas en las pruebas de otros países como un desarrollo socioemocional, pero cuando algo es más grande, los elementos particulares cobran menos peso. Entonces allí, digamos, también ya la comparabilidad se hace un poquito más lejana, digamos. Por eso es que considero que en realidad, y digamos, adelantándome un poquito a las siguientes preguntas, que esta no es la única medición que debería tener el país, y que más bien para la comparabilidad con otros países necesitamos realizar otras mediciones que vean de manera integral el desarrollo y que además permitan tener un índice del desarrollo infantil temprano que en el momento actual y por sus características particulares el módulo DIT ENDES no lo da. No lo da porque, como comenté, son medidos los resultados en diferentes campos, diferentes resultados, y eso imposibilita tener una medida global. Pensamos que ese es un segundo paso en la medición del desarrollo infantil temprano en el Perú, que permitiría con mayor soltura
tener esa comparabilidad con otros países. Magali, Gracias. muchas gracias. Ok, permítanme para la respuesta de nuestras dos comentaristas invertir el orden de participación anterior y empezaríamos por Vanessa Lainez y luego le damos el pase a Ariela Luna. Vanessa, por favor. Gracias, Quique. Sí, me parece, bueno, coincido con Magali, en realidad deberíamos tener más instrumentos también en el país para poder llegar justamente a esa ruta de atención que yo decía, ¿no? Poder analizar los datos que se van segregando o generando en ese nivel de atención. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué pasa, ¿no? Y además, si nos damos cuenta, yo siempre digo, o sea, en el país se recogen montones de datos, ¿no? Se recogen datos casi a todos los niveles, en todos los sectores. Y si nos damos cuenta, yo creo que estando en el siglo en el que estamos y en la situación a la que nos ha llevado el COVID-21 de tener que interconectarnos todos de cualquier forma y de todas las maneras posibles, nos damos cuenta de que sí podría ser posible contar datos, ¿no? Se recogen muchísimos datos, podríamos conectar bases de datos, cruzar mucho más datos de lo que a lo mejor lo estamos haciendo hoy en día, poder llegar a unos niveles más detallados de resultados, porque sí, se recogen datos suficientes, yo creo, y también un poco poner la responsabilidad también en el beneficiario final, ¿no? Porque yo siempre me pregunto, ya como una cuestión personal, ¿cuánto realmente puede llegar a actualizar la data un Estado, ¿no? Desde su nivel de gobierno, si es que no hay un compromiso de toda la cadena de gobierno hasta abajo, ¿no? Es muy difícil tener data actualizada si es que no estamos alineándonos todos para cumplir con ese objetivo, ¿no? Empezando por nosotros como beneficiarios, como población, actualizar nuestra dirección, por ejemplo, si es que nos movemos a algún lado, ¿no? Entonces, todos tenemos que estar convencidos de que la información es necesaria, ¿no? Es necesaria porque nos permite tomar decisiones y, lo que es más importante, decisiones oportunas, ¿no? Sobre la utilidad de todas maneras, ¿no? O sea, porque decimos, o sea, tenemos esta data, es mejorable, sí es mejorable, pero la tenemos, que ya es algo, y que es una labor muy grande, ¿no? Como hemos venido viendo, como Magali ha estado explicando, y los comentarios que también hizo la ministra, esto es una labor de varios años, es una construcción conjunta muy fuerte, y por lo menos tenemos datos que nos pueden decir por dónde empezar a focalizar los programas que tenemos a cargo. Si somos gobierno regional, si somos gobierno local o provincial, podemos decir cuáles serían los principales temas que debemos abordar en nuestro territorio, cuáles son las poblaciones más vulnerables, qué temas debemos incorporar en nuestros programas. Sí nos sirve de todas maneras tener esta data, si bien no es, digamos, 100% completa, o no nos gusta, o no es todo lo genial que nos gustaría que fuera, es genial, ¿no? Es buena data, es buena información, la tenemos, está bastante actualizada, lo que es ya un punto muy fuerte a nuestro favor, y finalmente yo creo que nos permite tomar algunas decisiones importantes sobre cuál es el camino que deberíamos seguir para garantizar un adecuado desarrollo infantil temprano. Eso sería todo, Quique. No sé si a lo mejor hay alguna pregunta más para profundizar. Sí, claro. Vanessa, muchas gracias. Le damos el pase a Ariela Luna. Sí, la pregunta es si esta herramienta en qué va a servir a la política o si puede tener otra visión. Entonces, Sí, sí. Sí. ¿Cuál sería la utilidad de esta herramienta en el marco de la implementación del nuevo programa presupuestal? Se ha previsto la implementación de instrumentos adicionales. Bueno, el programa presupuestal de desarrollo infantil temprano es un programa que se ha casi terminado de diseñar. Ya antes de la pandemia estábamos ya en realidad está aprobado ya,
y el programa presupuestal como parte del presupuesto por resultados de Perú, que liga pues la política, digamos, la técnica con el presupuesto. Ustedes saben que en el Estado, si no hay presupuesto, las cosas no existen. Entonces, sí es bien importante que esté ligado al presupuesto. Y hay que remarcar que este PEPOR, como se llama el PEPORDI, el programa de presupuestal orientado a resultados, es un programa presupuestal que fue realizado, al igual que los lineamientos, por un grupo multisectorial. Entonces, es un programa multisectorial de más o menos 10 sectores, lo que hace ver la complejidad de intervenciones en los niños. No, el niño no es solamente pues de salud, ¿no? Sino tiene que ver con muchos otros sectores. En ese sentido, sí, este instrumento va a tener mucha utilidad, pero siempre hemos visto la cosa a nivel nacional y a nivel individual. A nivel nacional sí necesitamos un instrumento como este que nos permita ver el avance del PEPOR-DIC para poder mirar la política, si la política avanza o no en sus diferentes intervenciones. Y el otro instrumento que tiene que existir de todas maneras es la mirada individual del niño. Y eso puede ser por varias opciones, ¿no? En la comunidad o en el CRED, que es la consulta del control y crecimiento y desarrollo, es la consulta más cercana a esa edad, o también en otras experiencias educativas. Hay muchas, hay experiencias del Ministerio de Educación que tienen que ver con niños menores de 3 años, etcétera. En cualquier punto de contacto donde el niño esté trabajando su desarrollo, debería aplicarse un instrumento individual, ¿no? En CUNAMAS, nosotros estamos viendo la aplicación de 2 instrumentos, un módulo DIC para cortes transversales, ¿no? O anual o bianual, y ellos tienen la ESI, que es para el seguimiento longitudinal del niño. O sea, hay que hacer el seguimiento nacional y el seguimiento longitudinal, ¿no? Y eso se está pensando desarrollar, sí, eso es parte de la implementación del PEPOR, porque el PEPOR lo que hizo fue trabajar una serie de intervenciones, trabajar indicadores, pero también trabajar instrumentos de evaluación. Entre ellos, esos instrumentos de evaluación está considerado el desarrollo de una serie de herramientas, por ejemplo, modificar la norma CRED de salud e integrar ya todos los aspectos del desarrollo infantil temprano. En ese sentido, sí deberíamos complementar la medición individual con la medición nacional, que tienen 2 diferentes objetivos, ¿no? La medición nacional tiene que ver con el ajuste a la política y la propuesta y mejora de la política en grande, y la propuesta individual tiene que ver ya con el niño y su desarrollo individual en su propio carril, ¿no? Cada niño tiene su propio carril y deberíamos llegar, como decía Magali, a un índice. Y una cosa que yo creo que todavía no hemos logrado es algo como un índice que nos permita comunicar rápidamente al padre y a la madre cómo va su niño. Porque ahorita hay muchos indicadores, digamos, y es medio complejo entender todo este tema del desarrollo infantil. Y son un proceso sumatorio y que va trabajándose poco a poco a lo largo de la vida, y al final uno adquiere una serie de capacidades que son súper importantes y determinan la vida futura. Pero todavía no hay un lenguaje entre las mamás y papás de cómo es, que hay un lenguaje de cómo está mi niño, o sea, cuánto pesa, cuánto talla, está nutrido, tiene anemia, pero no hay un lenguaje de ti todavía. Y eso es lo que tenemos que ganar, y también estas mediciones ayudan porque visibilizan los resultados. Antes el apego seguro o el camino solo era una cosa media, una teoría, ¿no? Ahora ya no, ahora tenemos un número, ¿no? Y sabemos que la mitad de niños no tiene esto, sabemos que hay diferencias en las regiones. Aún tenemos mucha investigación que hacer para identificar las diferencias, pero el solo hecho de presentar la encuesta con datos, eso nos ayuda tremendamente a ya hacerlo visible, hacerlo real y comunicar, como digo, a los padres, ¿no? Creo que nos falta todavía mucho camino, pero hemos avanzado en esto y esperamos, después de que podamos reanudar plenamente las acciones, ya profundizar más en el tema de los instrumentos, con el Ministerio de Salud, con otros ministerios. Se ha formado un grupo ahí para hacer un instrumento multisectorial, que es un nuevo avance también en la política. Porque el mirar al niño multisectorialmente y medirlo multisectorialmente hace que uno funcione multisectorialmente. Y eso no es muy común en el Estado, ¿no? Cada uno está en su sector. Pero esto nos está obligando, y eso ya está en los planes del PEPOR, en desarrollar un solo instrumento multisectorial para mirar al niño en su forma integral y trabajar todas las intervenciones en conjunto. Entonces yo creo que es de absoluta importancia este instrumento. Perfecto, Ariela, muchas gracias. A ver, hay 3 preguntas más
Dos de ellas están relacionadas entre sí, pero las voy a mantener por separado, no solamente porque están orientadas una a nuestra presentadora y la otra a nuestras panelistas, sino porque por sí mismas creo que requieren nuestra presentadora es, en el contexto actual de aislamiento social, ¿sería posible realizarlo a distancia? Por teléfono, por internet, por videollamada, por estas herramientas como el Zoom, sí, habría la posibilidad de poder organizarla. Y para nuestra mesa, dos preguntas que son, ¿considera que las intervenciones para favorecer el desarrollo infantil relacionadas a los cuidados parentales son adecuadas para el contexto actual de la pandemia? ¿Cómo podrían aplicarse estas intervenciones con las limitaciones de movilización y el distanciamiento social? Y la segunda pregunta, también para nuestra mesa, es ¿cuánto influye la voluntad política y momento de gobierno para lograr una construcción tan grande? Perfecto, le damos el pase a Magali para la primera pregunta. Quique, perdona, justo se entrecortó en la pregunta y Sí, la repito, no hay problema. La por favor. pregunta es, en el contexto actual de aislamiento social, ¿sería posible realizar la encuesta a distancia, por teléfono, por internet, o Meet? Ya, pregunta bien interesante. Y bueno, entonces eso me permite decir otra posible ventaja que podría tener el reporte materno, porque no la había pensado realmente. Lo que pasa es que sí, o sea, la encuesta sí podría realizarse mediante un contacto, digamos, telefónico. Yo priorizaría lo telefónico a una respuesta, digamos, simplemente a un cuestionario que se le pueda dar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las preguntas son específicas y en su enunciado, en la mayoría de las veces, van directamente a lo que se quiere preguntar, es cierto que hay algunas en las cuales se requiere realizar una repregunta en función de la respuesta inicial de la persona. Entonces, si bien es cierto, normalmente está inserta en la ENDES, donde las preguntas son más automáticas, la particularidad que tiene el módulo DIT-ENDES es que tiene mucha repregunta que se hace en función de la respuesta. Entonces, ese elemento se perdería en una aplicación online a través de Google Forms o a través de alguna plataforma donde no haya una interacción. Sin embargo, creo que esa limitación se podría verse superada si es que se realiza telefónicamente y donde se conserva la misma estandarización de la aplicación que se ha venido trabajando con el personal del INEI. Entonces la respuesta sería sí hacia el teléfono. Creo que no puede realizarse ya la encuesta por vía. Magali. Ok. Mientras arreglamos las dificultades de conexión, yo le doy el pase a Vanessa y luego a Ariela para las respuestas correspondientes. Sí, un poco contestando a la pregunta del contexto y el teléfono, o sea, yo también creo que sí se pueden hacer. Vuelvo un poco a lo que yo comentaba antes, de también de la responsabilidad de cada uno de nosotros de actualizar datos, de encontrar esa forma de que los beneficiarios
beneficiarios y la población en general podamos acceder a nuestros datos y nosotros mismos actualizarla, porque yo sé que ya hay, por el trabajo que vengo realizando, gobiernos locales que han estado en contacto con sus beneficiarios, y si bien es totalmente factible llevar a cabo una comunicación por teléfono y hacer estas encuestas por teléfono, sí, muchas veces más o menos el 50% de los teléfonos no están actualizados, ¿no? Y ese es el problema de los padrones. No, se puede hacer, sí, hay apertura por parte de las familias para hacerlo, pero la actualización de la información otra vez siempre nos juega en contra, ¿no? Entonces yo siempre me pregunto, o sea, ¿de qué forma nos hacemos, ¿no? Como cuando uno llega a Gmail y le dice, oye, hoy te tocó actualizar datos, vamos a revisar otra vez la información para ver si es correcta, algo así, ¿no? Donde cada uno de nosotros nos podamos entrar, podamos revisar si al menos la información de contacto como dirección y teléfono son correctas para asegurarnos de que podemos ubicar a esas personas en un momento determinado, ¿no? ¿Cuánto influye la primera pregunta? No sé si estaría respondida con esto porque le perdí un poquito con si las intervenciones. Sí, Por te favor, repito la primera pregunta, Vanessa. Sí. Sí, ¿Cómo podrían aplicarse esas intervenciones con las sí. limitaciones de movilización? Eh, con estos métodos, por la experiencia que yo tengo, o sea, ya más o menos por vía telefónica es casi posible contactar a gran cantidad de la población, ¿no? Casi todos tienen acceso vía telefónica. A veces el internet sí es un problema, el acceso vía wifi o wifi o Zoom más complejo, si es que ya depende de descargar un programa en específico, es mucho más difícil. Vamos a perder todo lo que es observación. Así tengamos una cámara puesta, el momento de observación no es igual, ¿no? A través de la cámara que pudiendo llegar a las familias directamente. Tenemos que contar con que las circunstancias no son las idóneas, que no vamos a poder realizar todos los instrumentos tal y como los teníamos previsto, pero sí podemos hacer cosas, como por ejemplo vía telefónica, ¿no? Yo creo que es el medio más seguro para llegar a las familias y aplicar este tipo de encuestas. Luego, una vez que se abra un poco a nivel de apertura, la coordinación con los programas locales, ¿no? A nivel local, a través de visita domiciliaria, a través de los promotores de los programas de salud, de los programas sociales, se va a poder ir llegando poquito a poco a la población a través de sus beneficiarios, ¿no? Entonces, bueno, encontrar las formas, siempre intentar, yo creo que el reto que nos ha puesto este contexto es de pensar más allá, ¿no? Tenemos que salir de lo habitual y empezar a pensar en otras formas posibles, que si bien antes a lo mejor las sabíamos, pero nada nos había impulsado a tener que ponernos en la situación de hacerlo, ¿no? Entonces ahora la COVID-19 lo que nos ha hecho decir, lo que ha venido a decir es sí, piensa en algo adicional porque lo de antes ya no te va a servir tal cual estaba, ¿no? Entonces, bueno, eso a veces nos saca de nuestra zona de confort, pero también es interesante y es un reto plantearnos de qué otras formas podemos llegar a las familias. Y cuánto influye la voluntad política para lograr una construcción tan grande. O sea, influye de todas maneras, ¿no? Sin voluntad política no podríamos ni siquiera medir estos indicadores, ¿no? Como les comentaba anteriormente, en otros países ya ha pasado que cambiamos de gobierno, cambiamos de prioridades, empezamos a medir otra cosa y dejamos el módulo DIT y mañana empezamos a medir si los niños montan en bicicleta en todas partes o no. O sea, la voluntad política influye de todas maneras. Ahora, sí tendríamos que tener el compromiso como país de comprometernos en una medición a largo plazo de estos resultados, porque es la única forma de que podamos llevar un control, que podamos tomar decisiones pertinentes si es que vemos la evolución progresiva de este tipo de indicadores, ¿no? Por eso decía, cuando me tocó intervenir, que sí se necesita voluntad política justamente para garantizar la sostenibilidad, para la medición y para asegurar que también se le asigna el presupuesto necesario, porque son instrumentos costosos, son instrumentos que requieren una gran articulación y una gran coordinación,
y todo eso no se consigue sin la voluntad política, ¿no? Además de la voluntad que vamos a necesitar después para adecuarlo a la toma de decisiones, o sea, de todas maneras. Vanessa Lainez, muchas gracias. Le damos el pase a Ariela Luna. La pregunta de las intervenciones para favorecer el DIP. ¿Cómo podrían aplicarse esas intervenciones en la época actual? Yo creo que la época actual sigue siendo un reto, pero también nos enseña cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, en el programa CUNAMÁS del MIDIS, lo que fue intempestivo, ¿no? Se tuvo que suspender el cuidado diurno, ya las guarderías se cerraron y las señoras ya no podían ir al servicio de acompañamiento familiar. CUNAMÁS, a través de un proceso de mucha reflexión, ha generado lo que se llama el CUNAMÁS digital. Y ahora desarrolla relación con todas las mamás, porque el teléfono está muy difundido, con todas las mamás de los 160.000 niños, tanto de cuidado diurno como servicio de acompañamiento familiar. Diariamente se hace un monitoreo de cómo está su niño, pero sobre todo se trabaja con el cuidador. Y en el tema de todo este apego, emociones, etcétera, el estrés del cuidador es bien importante. Y acompañar al cuidador es bien importante, la mamá, el papá, etcétera. Y eso es lo que se trabaja en CUNAMÁS a través de una serie de consejerías, pero también se ha generado todo un grupo de materiales audiovisuales como cuentos, canciones, que son transmitidos por el WhatsApp a las mamás. Todas las mamás tienen WhatsApp ahora. No lo tiene la mamá, lo tiene el hijo de 15 años. En los celulares hay eso. Y eso con toda una consejería para trabajarlo con sus niños. Entonces uno ve que sí es posible hacerlo. Y es más, es quizás mejor porque la mamá está con el niño todo el tiempo. Y cosa que no pasaría si el niño fuera a la guardería y el niño estuviera 8 horas en la guardería. Entonces también permite descubrir una serie de temas que no solamente se han visto en menores de 3, sino también de 3 a 5. En el programa de Aprendo en Casa, por ejemplo, yo ayer estaba viendo un video de un papá que con su niña de inicial desarrolla todo el juego simbólico del cuento del lobo y las ovejas, ¿no? Y lo hacen en el campo, y lo filman y lo mandan al mundo. Entonces, y he visto otras experiencias de Aprendo en Casa de ese estilo y también de CUNAMÁS. Entonces, creo que es más que una mala oportunidad, es una buena oportunidad. Todo depende de cómo lo miremos, ¿no? O sea, yo creo que esta posibilidad de conectarnos por WhatsApp, por Zoom, etcétera, abre una caja de herramientas que no la habíamos visto, pero que ahora no estamos obligados a hacer, pero que hay que usar. Hay que usar de todas maneras, porque, por ejemplo, para la educación rural va a ser muy rico si tienen los chicos clases por Zoom, o por internet, o por la televisión, o por la radio, como se está haciendo ahora, con profesores que podrían estar mucho más capacitados apoyando a los profesores rurales, o sea, tener los dos tipos de educación, pero todo en una, y recibir eso en su zona rural. Obviamente hay que mejorar la conectividad, etcétera, pero por lo que yo he visto de estas experiencias, ya tanto las de CUNAMÁS como las de Aprendo en Casa, creo que esta vía debe mantenerse. No debe irse cuando salgamos de la pandemia. Entiendo que lo presencial es súper importante, pero no debe irse. O sea, tener el contacto con las mamás todo el tiempo, que la mamá reciba un cuento en la noche y le pueda contar a su niño, que le sugieran, por ejemplo, artistas como los que ha seleccionado CUNAMÁS, ¿no? Tips para contar el cuento, cómo dramatizarlo, cómo hacerlo, le da a la mamá y al papá una serie de herramientas que antes no tenían, y le da la oportunidad de compartir conocimientos. Por ejemplo, Aprendo en Casa hace un mes más o menos lanzó para iniciar el tema de identificar un baile de la zona y con los papás trabajando. Y ver los videos es absolutamente emocionante, de cómo los papá y mamá trabajan sus propios, su propia música, su propio canto, en su propio idioma, y no solo eso, lo comparten al mundo. Entonces yo creo que es otra forma de ver el tema. Los niños nuestros han nacido ya en eso, aunque sea rural, aunque sea urbano, están en esa lógica. Creo que es muy, muy interesante lo que se puede trabajar a partir de toda esta experiencia virtual, ¿no? Que aparentemente nos aísla, pero en muchos casos nos conecta. Como ahora, ¿no? Que estamos muy conectados, y yo pienso, ahorita hay gente de otros países, hay gente de Lima, etcétera, ¿cuántas horas hubiéramos tardado en reunirnos para hablar de un tema 1 hora y media, ¿no? Y entonces creo que hay que sacarle luz a esto. Obviamente se podría hacer también la encuesta, no lo había pensado, yo tampoco hubiera esta fórmula, ¿no? Pero sí creo que es bien importante al descubrir esto, complementar con otras y no negarnos a que la tecnología pues nos ha dado
otra forma de vida y que este virus también nos da cosas buenas, ¿no? Y creo que muchos papás y mamás lo están descubriendo en la interacción con sus hijos y además en la interacción con la educación. Porque no hay forma de que el chico avance en aprendo en casa o en los temas de una más si no está el papá y la mamá, es imposible. Entonces, como medio obligados, Magali decía, como a los 3 años, la mamá nos separamos un poco, la experiencia es cierta, las que trabajamos a los 2 años, ¿no? Ahora no, ahora estamos ahí, o sea, trabajando en la computadora y al mismo tiempo participando de todo el aprendizaje de nuestros hijos. Entonces yo creo que al contrario, tenemos que darle jugo a eso y ver cómo lo usamos de la mejor manera cuando regrese lo presencial para complementarlo de la mejor manera, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias, Ariela. Veo que se ha vuelto a conectar Magali Nóblega. Tenemos todavía un espacio, Magali, como para poder completar el comentario que estuviste dando antes de que se cortara la comunicación. Entonces te damos el pase para poder completar esta parte. Gracias. En realidad, ahí justo terminé lo último que iba a decir y se cortó. Entonces, era nada más, solamente para redondear la idea, que me parece una excelente oportunidad, y completando con lo que acaba de decir la ministra Ariela. Efectivamente, creo que es un momento de ahora, y en diferentes canales, estaba pensando un poco, digamos, que ahora cuán importante es el fortalecimiento de las capacidades parentales para, a pesar del estrés, poder, digamos, acompañar el desarrollo de los niños, pero también pensaba que esta generación, digamos, que va a salir del COVID, bueno, que ahorita son niños, probablemente van a estar mucho más involucrados con la familia, porque claro, los cosas sean dentro de casa, como para que sea saludable. Entendiendo que es difícil también, porque no es tan sencillo compartir todos los roles, pero si lográsemos una buena armonía entre todo eso, probablemente vamos a tener una generación de niños que van a estar mucho más mirando hacia adentro de la familia, y ojalá que con esas herramientas y más fortalecidos puedan luego socializar. Pero en realidad en mi intervención anterior justo había terminado, y creo que es digamos, un momento propicio como para poder pensar también en la aplicación remota de la herramienta. Magali, muchas gracias. Yo quiero dar algunos comentarios, resumen de todo lo que hemos podido apreciar hoy. Yo les agradezco mucho a Magali Nóblega, Vanessa Lainez, a Ariela Luna por su presentación, a Magali por los comentarios, igual por los comentarios tanto a Vanessa como a Ariela. Después del resumen, yo le voy a pedir también a la ministra Ariela Luna para continuar el evento. Realmente este es un tema muy importante y ha sido una prioridad para el Estado en los últimos años, al grado tal que en boca del presidente de la República, en los últimos años hemos escuchado hablar de desarrollo. Y eso creo que es una idea de cómo en un presidente o una autoridad máxima puede llevar a intervenciones importantes en la medida que se le involucre totalmente. Este instrumento, este módulo de desarrollo infantil temprano, que además fue desarrollado desde hace un tiempo atrás. Nosotros tenemos una versión hoy que, como han comentado muy bien, se viene aplicando desde el año 2018, pero el trabajo inició en 2014. En el segundo semestre del año 2014, durante todo el proceso, ha sufrido ajustes y modificaciones. Creo que hay un tiempo necesario como para poder madurar. Y hoy tenemos un instrumento que no solamente está alineado a la política nacional ni de los 7 resultados de desarrollo infantil temprano, es cierto, habían 2 que ya se venían midiendo en esta encuesta nacional,
Además, una de las primeras experiencias a nivel de América, con resultados claros en estos 7 aspectos, ¿de acuerdo? Hemos estado compartiendo, por ejemplo, con otros países algunos de esos resultados y de los factores asociados además a esos resultados. Con un respaldo que además nos ha dado no solamente el tiempo de trabajo, sino el proceso estricto de validación, un proceso de validación que no solamente incluía el tipo de entrevista, el contenido de la entrevista, también involucraba la participación de expertos, ¿sí? Una validación bastante rigurosa para poder acercarnos realmente a estos 7 resultados. Además, con un respaldo ético, como comentaba Magali en la presentación, y utilizarlo para hacer un seguimiento poblacional. Ya detallado muy bien, no es el único instrumento, pero sí es un instrumento que nos es útil y nos va a seguir siendo útil en los años siguientes. Y es posible, lo conversábamos con Magali cuando surgió el instrumento, en ese momento era la mejor información disponible que jalaba sobre los instrumentos. El tema es que la evidencia también se va actualizando en el tiempo, cambia, mejora. Tenemos otros instrumentos que nos sirven también para poder hacer validaciones adicionales o de repente incorporar algún mecanismo que no teníamos contemplado de manera inicial. Entonces, en esa línea, este instrumento ha venido incorporando y alimentándose de estas lecciones aprendidas, además con el apoyo político del gobierno, que además se traducía no solamente en poder priorizar el tema, sino también tener estrategias como el programa presupuestal orientado a resultados, que me podía otorgar un presupuesto determinado para poder invertir en esta actividad. Un presupuesto por resultados que además tenía una lógica basada en una cadena de resultados, basada en una cadena de valor, con las mejores intervenciones relacionadas o más efectivas para poder obtener el resultado que esperamos. Y naturalmente ese enfoque tiene además un enfoque detrás, que es un enfoque de trabajo intersectorial, intergubernamental, con una necesidad cada vez mayor de una gestión en territorio, una gestión a nivel local, en donde además las autoridades deban estar comprometidas y trabajar de la mano con los hogares. Hoy tenemos experiencias, también se han comentado, como la experiencia del programa nacional CUNAMás, que nos permite generar intervenciones de acompañamiento que tengan una mayor efectividad de cara al logro. Este proceso, junto con la maduración del libro, va probablemente en los siguientes años también ir avanzando. Y cierro mi comentario con algo que es un periodo de crisis, efectivamente, pero este periodo de crisis también puede ser un momento de oportunidad. De pronto, muchos funcionarios hemos pasado de trabajar en una oficina a poder trabajar en casa. Y ese trabajo además nos ha permitido compartir más tiempo con la familia, ¿de acuerdo? Entonces, sobre eso también nos ha dado algunos aspectos de mejora. Ya necesitamos mirar no solo sobre lo que se ha venido haciendo, sino pensar por fuera de la caja, ¿de acuerdo? Entonces, en esta línea es que se viene sumando una herramienta como esta, que la ponemos a disposición para las realidades nacionales
e internacionales que las puedan creer útil también para poder mejorar la medición a nivel poblacional. Entonces, les doy las gracias por toda la participación. Le doy el pase a la señora ministra Ariela Luna para poder cerrar el evento. Gracias, Quique. Bueno, siempre es un placer conversar, reflexionar sobre el desarrollo infantil temprano. Esa es una pasión que creo que tenemos muchos de los que estamos en esta sala. Y cuando preguntaron sobre voluntad política, sí es bien importante, ¿no? Para que una intervención viva, tiene que tener varias cosas. Uno es capital político. La infancia en el Perú lo tiene, felizmente, hace muchos años. No hay presidente que no hable de la infancia. No hay candidato presidencial que no hable de la infancia, y eso tenemos que mantenerlo. Porque la infancia no era políticamente viable hace un tiempo. Hoy lo es. Aunque ha pasado por desnutrición, por anemia, pero ahora está en desarrollo infantil temprano. En segundo lugar es capital presupuestal, lo tiene, ya hay un programa presupuestal orientado a resultados. Capital técnico también lo tiene, lineamientos hechos a medida, y medirse, porque si algo no se mide, no se puede ver el avance y no se puede ver lo que está modificando eso en la vida de la gente. Entonces, el desarrollo infantil temprano tiene todo eso y creo que hay que mantenerlo. Y los grandes movimientos, no el Estado, sino la sociedad civil, los movimientos internacionales hacen que este tema viva y viva cada vez más. Y no sea como alguien decía, que venga un gobierno y lo cambie. Felizmente en Perú eso se ha mantenido, la política de Estado es la infancia y se han mantenido los indicadores. Es más, se han ido enriqueciendo. No creo que el siguiente gobierno sea capaz de decir, bueno, ahorita vamos a inventar nosotros indicadores de desarrollo infantil temprano, no tiene mucho sentido. Pero creo que eso está pasando en toda América Latina y en el mundo, ¿no? Porque ahí hay una maduración frente. Entonces siempre es importante, y en esta semana de la evaluación, trabajar este tema de la evaluación del DIT, que nos permite ya saber, y espero que pronto estén los resultados del año pasado para poder estar conversando. Agradecerles a todos por su participación, agradecerle a la Dirección de Seguimiento de Evaluación por la organización. Nos volvemos a encontrar en otro momento, siempre con primero a la infancia. Muchas gracias.